ustedes, comunidades del norte de Illinois y sur de Wisconsin. 54 ciudades en nuestra cobertura, nos puede sintonizar a través de la 1500 AM o a través del sitio web www.radiolatina5.net. El tema a tratar yo creo que es sin duda muy importante bajo este contexto. Les comento que fue en el gobierno de Vicente Fox en el año 2002 cuando se creó el programa Iniciativa 3x1. El objetivo de este programa era precisamente impulsar iniciativas de la comunidad mexicana en el extranjero para el desarrollo de sus comunidades de origen. Actualmente ese programa se le conoce con el nombre de 3x1 para migrantes y tiene como objetivo promover el desarrollo comunitario a través de proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y o productivos, propuestos precisamente por ustedes, comunidad migrante, y sobre todo cofinanciados por los 3 órdenes de gobierno y los migrantes organizados. México hoy en día atraviesa, de acuerdo a los últimos informes, pues una estela de pobreza, quisiera que todavía no se puede enfrentar a la misma. Es más, una de las críticas es que dentro de los países latinoamericanos, México es de los pocos países que reduce esa pobreza. Sin embargo, existen programas y existen dependencias que pueden ser un aliciente, y sobre todo si vinculan los más de 33 millones de migrantes que en diagnósticos de gobiernos pareciera que las estadísticas no los colocan adecuadamente, a pesar de que por momentos en comunidades y en estados nos convertimos en el primer ingreso de importancia, es decir, hablo de las remesas. Por eso este programa es muy importante para todos y cada uno de ustedes. Tan así es que se está grabando porque se va a circular en las redes sociales después de finalizar la misma entrevista. Voy a ceder los micrófonos porque vamos a hablar de un tema muy profundo y sobre todo eliminar esos cacicazgos de poder de muchas organizaciones que se apoderan de estos programas y que no llega al final del día a beneficiar a la mayoría, al grosor de los migrantes, para emprender ya sea proyectos de infraestructura social, proyectos de servicios comunitarios o proyectos educativos, así como proyectos productivos. Cedo los micrófonos para interactuar en este diálogo que sin duda va a ser relevante porque a partir de aquí se pueden tomar decisiones contundentes, decisiones que deben de tener una línea de continuidad, de lo contrario, esto nada más quedaría en oratoria. Germán Valdivia, Efraín Conde, cedo los micrófonos a Radio Latina, extensión, municipio de Lerma, Estado de México. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Raúl, gracias por tus palabras. Esto es Sin Fronteras, desde la WPJX 1500 AM Radiolatina.0 y a través de internet por la www.radiolatina5.net iniciamos nuestro programa Sin Fronteras desde Lerma, Estado de México. Y hoy, Germán, buenos días, ¿cómo has estado? Hola Efraín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todo nuestro auditorio del programa Sin Fronteras, allá en la comunidad en Estados Unidos, y todos los que nos siguen a través de www.radiolatina5.net, Efraín. Así es, a nuestras 54 ciudades en el sur de Wisconsin, en el norte de Illinois. Pues bien, este programa de Sin Fronteras inicia con un objetivo de informar para informarte, para llevar esa información a nuestros amigos, y por fin hoy está con nosotros don Samuel Bernstein, director del programa 3x1 para migrantes en representación de la unidad de microrregiones y de nuestro gran amigo el contador Villegas. Bienvenido, Samuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes ya. Muchas gracias por la invitación, realmente estoy muy complacido y ojalá que mi participación pueda resultar de utilidad, la información que vaya yo a compartir con el auditorio de ustedes, ojalá y resulte interesante y de utilidad para nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Samuel. Adelante, Germán, iniciamos. Así es, bueno, pues cumplimos, Efraín, esa palabra con nuestra comunidad inmigrante, dada la necesidad que ellos siempre nos han pedido de información, y por eso en esta sección de Infórmate para Informar, quiero iniciar con unos datos que emite el Banco de México, en donde nos dice que del periodo 2003 al 2014, a México han ingresado poco más de 275,000 millones de dólares por concepto de remesas familiares. En este mismo periodo, quiere decir que hemos visto una tasa de crecimiento media del 7.6%, lo que ello implica que cada vez
más mexicanos se van a Estados Unidos a trabajar para mandar remesas, mandar dinero a sus familias que se quedan aquí en México. El año 2007 es el año de este periodo que ha registrado el mayor número de remesas. Estamos hablando de poco más de 26,000 billones de dólares. Y al cierre del 2015, al primer semestre de este año, se registran alrededor de los 12,000 millones de dólares. Este dato es un dato que nos dice la importancia de las remesas para nuestras familias aquí en México, Efraín. Y de ahí que en el medio oeste de los Estados Unidos, te comento, Samuel, que fíjate que entre los estados, el Estado de México, el Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Michoacán, envían el 45% de las remesas. Eso quiere decir que la mayoría de las personas de México en Estados Unidos, de estos estados, fíjate que se encuentran en el medio oeste de los Estados Unidos. Y siempre nos han preguntado diferentes cuestionamientos que ellos no entienden o no tienen de información. Por eso yo te hago ahorita una pregunta, Samuel. Club. ¿Qué es el club? ¿Por qué el club? ¿Qué se necesita y qué pueden hacer para poder formarse en ese club que hasta el día de hoy muchos de ellos no entienden qué es lo del club? Sí, cómo no, con mucho gusto les voy a explicar algunas de estas cuestiones que seguramente van a resultar novedosas, quizás conocidas para algunos, pero seguramente de interés. Es importante, muy importante, que todo mundo tenga en cuenta que la participación en el programa 3x1 para migrantes no es a título individual. Los migrantes no participan, no pueden participar en este programa a título individual, tienen que organizarse, tienen que estar constituidos en algún tipo de organización. ¿Qué tipo de organización? ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Cuáles son sus características? ¿Su método de trabajo? Eso lo deciden los migrantes, no lo decide Sedesol, no lo decide el programa, pero tienen que estar organizados para poder tener acceso a los apoyos que brinda el programa. Normalmente seguimos utilizando el lenguaje que nuestros propios paisanos empezaron a utilizar para estas agrupaciones. Ellos mismos les llamaban club. Desde los años 70, 80 del siglo pasado, ellos mismos optaron por llamarle a sus organizaciones club, pero le pueden dar el nombre que deseen, no tiene que llevar forzosamente la palabra club, pueden darle el nombre que quieran y pueden organizarse de acuerdo a sus propios intereses, sus propias preferencias, pero para participar en el programa, repito, tienen que estar organizados. De acuerdo con las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes, una organización o club de migrantes debe constar por lo menos de 10 personas mayores de 18 años, en su mayoría de origen mexicano y que tengan residencia en el exterior, algún tipo de domicilio en el exterior, para que puedan comprobar su calidad de migrantes. Ahí déjame interrumpirte un poquito, Samuel. Sí. Es que hablas de una palabra que para todos nuestros otros y todos nuestros amigos radioescucha, cuando dices residencia, pues se entiende como residencia en los Estados Unidos. Quiere decir que tienen que, para formar su club, deben de ser residentes en los Estados Unidos o deben de tener un documento que acredite su residencia. Quiere decir su domicilio, un comprobante de domicilio. Así es. El programa 3x1 para migrantes está abierto a todas las personas de origen mexicano en todo el mundo. Como sabemos, más del 95% de los mexicanos que viven fuera de nuestro territorio viven en Estados Unidos. Por eso, ahí es donde se da la mayor parte de la participación. Ahora, cuando yo digo que tienen que tener algún domicilio fuera de México, puede ser en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier lugar. Domicilio, es decir, un lugar donde viven, algún tipo de lugar donde habitan. Para nosotros en el programa no tiene nada que ver la situación migratoria de los paisanos. En el programa 3x1 para migrantes participan paisanos que están indocumentados fuera de México,
participan residentes legales permanentes, participan ciudadanos, que ya son ciudadanos de Estados Unidos y pueden participar. Lo importante es que sean de origen mexicano. Y cuando digo que tengan residencia, a lo que me refiero básicamente es a esto, que bueno que lo mencionas, Efraín, para que no se vaya a generar una confusión, que tengan algún domicilio donde vivan en Estados Unidos o en cualquier otro país, pero me voy a estar refiriendo con mayor frecuencia a Estados Unidos, por lo mismo que les decía, ahí está concentrado el grueso de nuestra población fuera de territorio nacional. Ahora bien, para propósitos del programa, o para poder participar en el programa, es que se deben organizar los migrantes. Esta es una organización que tiene única y exclusivamente el propósito de poder participar en el programa. No tienen ningún tipo de implicación legal ni de cualquier naturaleza para el país en el que ellos están residiendo. Es decir, las autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos, ni saben que existen estos clubes. Se organizan para participar en el 3x1. Ahora, una vez que están decididos y ya están organizados y cumplen con estos requisitos, repito, mínimo 10 personas mayores de 18 años, en su mayoría de origen mexicano y que tengan algún domicilio fuera de México y lo puedan obviamente comprobar, estas personas tienen que presentarse al consulado, obviamente de México, que les corresponda. Una vez que se presentan en el consulado que les corresponda, y cuando digo corresponda quiere decir el consulado que tiene circunscripción dentro de la cual viven estos mexicanos. Por ejemplo, en el caso de la gente que vive en Waukegan, por dar un ejemplo a propósito, ¿verdad?, de la ciudad de Waukegan, el consulado que les corresponde obviamente es el de la ciudad de Chicago. Entonces se tienen que presentar a las oficinas del Consulado de México, que les corresponda, con una serie de documentos para que puedan ellos comprobar su identidad, para que puedan comprobar domicilio y origen mexicano. Dentro de las reglas de operación y precisamente respondiendo a una demanda que nos hicieron los paisanos allá, hemos abierto tremendamente las posibilidades para documentar todos estos requisitos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hasta el año pasado se pedía que para comprobar origen nacional y para comprobar domicilio se requería forzosamente la matrícula consular. Pues nosotros decíamos, bueno, ¿pero por qué? Hay incluso paisanos que ya son residentes legales permanentes que no necesitan la matrícula. Entonces, les abrimos las opciones. Puede ser la matrícula, puede ser el pasaporte, puede ser un acta de nacimiento, acompañada de una identificación de la persona con fotografía, que puede ser la licencia de automovilista allá en la ciudad de Estados Unidos donde estén. ¿Qué es lo que pasa? Que como en un acta de nacimiento no tiene estos elementos biométricos, sí tiene que ir acompañada de algo más, una fotografía. E insisto, puede ser de una licencia de automovilista de Estados Unidos. Y también pueden, obviamente, presentar la credencial de elector. Esto es para comprobar su identidad, es decir, que son las personas que dicen ser. Ahora, para comprobar domicilio, se abren las opciones. Antes les decía yo, era nada más la matrícula consular, lo cual a nosotros nos parecía verdaderamente una cosa muy arbitraria. Ahora, si me presentan un recibo de teléfono, un recibo de la renta, si nos presentan una cuenta, un estado de cuenta del banco donde aparece el nombre de la persona y su domicilio, con eso ya pueden acreditar ellos domicilio en el exterior. O el contrato de la renta, en fin, se han abierto mucho las opciones para que se les facilite la participación. Una vez que ellos han llenado todos estos requisitos en el consulado les extiende a este grupo de mexicanos organizados, les extiende un documento llamado toma de nota. Este documento es de expedición gratuita, no cuesta ni un centavo, no cuesta nada, es expedición gratuita y tiene una vigencia de 3 años y es renovable por 3 años y lo mismo sin costo alguno para los paisanos allá.
Es indispensable para poder participar en el programa 3x1 para migrantes y poder obtener apoyos del programa, es indispensable que los migrantes cuenten con su toma de nota y que esté vigente. Con esto, ellos ya pueden presentar sus solicitudes de apoyo a Sedesol para poder recibir los apoyos para los proyectos que ellos quieran realizar. Pero sí es indispensable, repito, 1, que estén organizados, cumpliendo estos requisitos; 2, que cuenten con su toma de nota vigente; y 3, que obviamente manifiesten su interés en participar en el programa, presentándole a Sedesol las solicitudes de apoyo para sus proyectos. A ver, tocas un punto muy importante, Samuel. Ya que tenemos que ir a hacer nuestra toma de nota, tiene que asistir los 10 integrantes a la toma del consulado. Tienen que ir los 10. Sí, o sea, ¿Se presentan los 10 en el consulado? el consulado tiene que tener, obviamente, la seguridad de que existen estas personas. Ahora, yo les voy a ser muy honesto. Hay consulados en los cuales les dicen a la gente, te me presentas tal día, tal hora, los 10, vamos a poner el caso mínimo, los 10 tal día, tal hora. Entonces muchos paisanos decían, oye, pero es que nosotros trabajamos o vivimos muy lejos, no podemos llegar todos el mismo día en la misma hora. Ya hablamos con el IME, con los consulados, y les dijimos, mira, durante una semana, tú dale cita a la gente a como les vaya acomodando a la gente, de tal manera que en esa semana los vas a conocer a los 10, los vas a tener a todos, pero no a fuerza un día a cierta hora, porque eso les complica la existencia. Eso ya se está haciendo por todos lados para facilitar a la gente el que se presente. Esa es una muy buena noticia para todos nuestros amigos que nos están escuchando, porque muchas de su preocupación era que tenían que ir un día los 10 y pues como tú muy atinadamente lo dices, pues están chambeando y el faltar un día a la chamba les cuesta mucho dinero, claro. Y ese dinero que le va a repercutir en que no llegue la parte proporcional a su familia en México. Pero bueno, ya tenemos abiertos esos días para que puedan ir. ¿Con quién tienen que solicitar? Nuestra comunidad de las 54 ciudades a las cuales ahorita nos estamos dirigiendo y nos están escuchando, creo que la mayoría pertenecen al consulado de Chicago, que está en Chicago. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿llegan con quién? ¿Con el cónsul de Comunidades Castañeda? ¿Llegan con Tania Posternak, que es la representante del 3x1 allá en Chicago? ¿Con quién se tienen que dirigir? Esa información no la tienen muchas veces nuestros amigos migrantes allá, no saben ni con quién ir. Voy al consulado y el consulado pues es una puerta, está el policía y me pregunta, pues ¿con quién viene? Y si no le dice uno con quién viene, pues ya perdí, aparte que perdí ya mi día, mi vuelta, y ya no pude hacer el trámite correspondiente. ¿Con quién se tienen que dirigir? ¿Con quién nos puedes decir tú que se dirijan, que nos atienda, que nos escuche y que nos ayude? ¿Cómo no? Mira, en todos los consulados de México, en Estados Unidos y Canadá, hay un funcionario que es el cónsul de Asuntos Comunitarios. Que en este caso es Castañeda. Era. Ya otra noticia que nos está dando ahorita Samuel. Luis Ángel Castañeda, hasta hace unas cuantas semanas, era todavía el cónsul de Asuntos Comunitarios en Chicago. Lo han cambiado, confieso que no recuerdo el nombre de quien vino en su lugar, pero en fin, en cada consulado de México hay un funcionario que es el cónsul de Asuntos Comunitarios. Con él es con quien tienen que llegar los paisanos para poder hacer todo el trámite de su registro como organización. Es ahí en el área de asuntos comunitarios. Ahora, yo siempre les aconsejo, no se presenten al consulado, sino que hagan una cita previa para que entonces ya la cosa esté, digamos, bien preparada y no vayan a llegar, pues digamos, un día en el cual pues hay mucha gente a la que se está atendiendo en el área de comunitarios y quizás no va a dar tiempo para atenderlos. Siempre es muy aconsejable llamar por teléfono al consulado, hacer una cita para tal día, tal hora, y entonces ya ahí se les va a recibir dentro del horario en el que se les ha fijado. En el caso de Sedesol, como ustedes seguramente saben, la Secretaría de Desarrollo Social tiene 3 representantes en Estados Unidos que trabajan directamente para el programa 3x1 para migrantes. Nuestra amiga Marta Esquivel en Los Ángeles. Estaba Marta. Ahora está Juan Matus. En Los Ángeles. Tania Posternak en Chicago y Mario Mendo en Nueva York. Si bien es cierto que ellos están dentro de los consulados en esas ciudades,
Ellos trabajan para Sede Sol y en particular para el programa 3x1 para migrantes y tienen dividido todo el territorio de Estados Unidos, constantemente están viajando para encontrarse con los paisanos, hablarles del programa, impartir talleres para ya explicarles de manera detallada cómo participar. Entonces, lo ideal, repito, es que los paisanos interesados hablen y hagan una cita, y esto es en el área de asuntos comunitarios del consulado. Perfecto, pues yo creo que ya tenemos el primer punto de información de don Samuel Bernstein, titular del 3x1 para migrantes, que creo que todos los amigos que nos están escuchando tenemos que hacer una cita con el cónsul de comunidades para poder ir a tramitar nuestro documento y formalizar nuestro club. ¿Va compuesto el club de un presidente, secretario, tesorero, o cómo son los puestos, o no hay puestos, solo hay un representante? ¿Qué pasa en ese momento? O sea, las organizaciones de migrantes deben tener un mínimo de formalización. Sí, bueno, okay. De 10 integrantes. 10, okay. Pero deben tener un mínimo de formalización. Los estatutos los deciden los migrantes. Su carta constitutiva la elaboran ellos. Lo más común es que haya, y ni siquiera porque así lo establezcan las reglas, los propios clubes se dan cuenta que deben tener algún órgano de dirección. Casi siempre es una especie como de mesa directiva, así le llaman ellos, es lo más común, donde hay un presidente, vicepresidente, tesoreros, vocales. ¿Cuántos deben ser? ¿Cómo se llaman esos puestos? Decisión de los paisanos. Nosotros no les imponemos. Pero les digo, lo que es más común, porque es casi, digamos, lo más natural que suceda, tienen su mesa directiva con presidente, vicepresidente, etcétera. Pero insisto, la organización la deciden ellos, sus estatutos los deciden ellos. Uno de los problemas que hemos encontrado allá en Estados Unidos es lo cuando llamamos la federación, que es ahí donde recarga que por algunos intereses personales se forman en una federación, tienen 10 clubes de migrantes, pero nada más asiste al 3x1 o nada más asiste a las oficinas del consulado el presidente de la federación. ¿Por qué se da ese fenómeno, Samuel? ¿Saben por qué? ¿O es permitido o él se proclama como el representante ya no de 10 personas, sino mínimo ya son 100 personas las que está él representando a través de una federación? Bueno, una federación es una agrupación de clubes de migrantes. Entonces, lo correcto, aunque muchas veces me dicen que suena medio pedante, pero lo correcto es decir, no federación de migrantes, sino federación de clubes de migrantes. Las federaciones no agrupan a migrantes en individual, agrupan a clubes. La organización en federaciones es igual decisión de los migrantes. De acuerdo con las reglas de operación, se requiere para que se constituya una federación un mínimo de 5 clubes, cada uno de ellos con toma de nota emitida por un consulado. Con esos 5 clubes, con toma de nota emitida por un consulado para cada uno de ellos, entonces la federación queda ya constituida. A partir de ese momento, la federación también puede emitir tomas de nota. Es una facultad que tienen ellos, de acuerdo con lo que establece las reglas de operación del programa. Pero las federaciones solamente pueden emitir tomas de nota a aquellos clubes que cumplen con los requisitos para cualquier club, mínimo de 10 personas, mayores de 18 años, etcétera. Si una federación va a emitir una toma de nota, tiene que pedirle a los que se organizan como club y les va a dar una toma de nota los mismos requisitos que en un consulado para estas personas. Se tienen que identificar y las identificaciones son las mismas que se piden en un consulado, etcétera. Entonces, las federaciones tienen esta facultad de emitir tomas de nota, igual, gratuitas, tienen una vigencia de 3 años, igual que las que emite un consulado. Ahora, ¿quiénes se presentan a los consulados? Quienes quieran. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, quien viene a hablar en nombre de un club, pues casi siempre es el presidente en la mesa directiva. Con mucha frecuencia, quien viene en representación de su federación es el presidente de esa federación. Eso no quiere decir que los demás tengan que estar callados, pero vamos, a final de cuentas, ellos son como portavoces de sus organizaciones, ya sea un club, que nosotros llamamos club independiente, o de una federación, en donde hay clubes que llamamos afiliados. Y nos comentas que ya estando el club o la federación ya se constituyó, decías hace un momento, entonces ya solicitan
sus apoyos. ¿Cómo se solicitan, Samuel? Porque tenemos entendido que ¿dónde se presenta esa solicitud? ¿Allá o aquí en México con sus grupos espejos? ¿Dónde se presenta esa solicitud? Perfecto. Bueno, para presentar una solicitud de apoyo al programa, en el 97% de los casos, esas solicitudes se presentan aquí en territorio nacional en las delegaciones de Sedesol, dependiendo obviamente en dónde se quiere desarrollar el proyecto que han elegido los migrantes. Entonces, ellos van a la delegación Sedesol que corresponde, quiero decir, los migrantes o sus representantes, ahorita me voy a referir a esa figura. Entonces, se presentan estas solicitudes de apoyo casi siempre en las delegaciones de Sedesol. Ahora, pueden presentarse estas solicitudes en cualquier consulado de México, en el área precisamente de asuntos comunitarios, o pueden presentarse en las oficinas de nuestros representantes, los representantes de Sedesol en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Ahora, lo que va a suceder es que cuando el migrante llega a un consulado, a la oficina de un representante de Sedesol y entrega ahí todos sus documentos, ahí no los van a procesar. Lo que van a hacer los representantes de Sedesol o los cónsules de asuntos comunitarios, le van a dar un recibo al migrante. Recibimos de tal persona, de tal club, estos documentos, y los van a meter en un sobre y me los van a mandar a mí, a la Ciudad de México. Yo ya lo voy a canalizar a la delegación que corresponde. Lo que conocemos prácticamente lo mando por valija y ahí tarda 2 meses para llegar, o menos o más, pero bueno, es mucho más importante presentarlo en una delegación federal de la Sedesol acá en nuestro país. Pero vuelvo a insistir, solicitud. Entonces, yo le podemos decir ahorita a nuestros amigos que nos están escuchando, presenta tu solicitud. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Una solicitud? ¿Que quiero componer una calle? ¿Una solicitud? ¿Que quiero un negocio? O bueno, tus reglas de operación dicen útiles escolares, becas. Entonces, llego a la delegación y digo, aquí vengo con una solicitud para que me des mis becas. O una solicitud para que me des útiles escolares. Porque eso es donde más se confunden muchas veces nuestros amigos inmigrantes, por la poca información que da el mismo programa a través de sus coordinaciones de la Sedesol del 3x1 en Los Ángeles, en Chicago y en Nueva York, porque yo no estoy entendiendo ahorita, yo llego con una solicitud porque quiero, ¿qué quiero? Unos útiles escolares que dice ahí tu regla de operación, o quiero el cambiar un drenaje o una calle o habilitar una clínica, una escuela. Cuestión de salud, sí, escuelas. llego con una solicitud. Ajá, bueno. Dentro de las reglas de operación de este programa, como en prácticamente todos los programas sociales que manejan recursos públicos, dentro de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes, ahí vienen una serie de formatos que se tienen que llenar con toda la información que se solicita ahí, y dependiendo del proyecto que los migrantes quieran llevar a cabo en México. Es bien importante para que no vaya a haber confusión. Todos los proyectos que apoya el programa 3x1 son en territorio nacional, nada fuera de territorio nacional. Bueno, entonces, si quieren presentar una solicitud de apoyo, tienen que llenar unos formatos que aparecen en las reglas de operación del programa como anexos. Resulta que, dependiendo del tipo de proyecto, son los formatos que se tienen que llenar. Entonces, ¿por qué no se planea una estrategia donde Radio Latina, donde el programa Sin Fronteras, tú ahorita acabas de dar un mínimo de capacitación de un programa que se llama 3x1? Y le está llegando a la comunidad de Estados Unidos. Y lo que ellos quieren es esa información. Ahorita tú lo diste magnífico. El primer punto, que es cómo formar mi club, ¿sí? Porque ese es el miedo de ellos. Ellos es el desconocimiento. Ya más allá de presentar el proyecto, de más allá de hacer todos los formatos de las reglas de operación, digo, es el irles comunicando. Aquí hay una ventana para que tú puedas comunicar esa información y llegues a 54 ciudades de la Unión Americana directas, por radio abierto, en la 1500 AM, llegar. Pero si también la necesidad es acá en México, ¿por qué no plantean una realmente
una modalidad para ir detonando proyectos 3x1 en México, y si es mejor hacerlo desde México y que convenza yo a mi familiar migrante, creo que hay que impulsar mucho más también la difusión, la información de los programas en México. Creo que es importantísimo, y eso lo vamos a notar a través de un indicador muy claro, si se están formando clubs nuevos, porque para el 3x1 le interesa el club nuevo, porque quiere decir que crece su base que manda dinero. Entonces creo que podemos trabajar en diferentes áreas muy fuerte. Tú sabes, aquí te acaba de recibir todos nuestros hermanos indígenas. ¿Qué hacemos con las comunidades indígenas que todos tienen a un familiar en Estados Unidos? Pero ese familiar de Estados Unidos no va a una plaza comunitaria a hacer un curso, no va a diferentes lugares. Creo que hay que pensar también en las personas que viven en Estados Unidos, que se fueron de México, que están allá, qué condición cultural y económica tienen. Pero creo que si podemos desarrollar la información México, y que México, así como la mamá le pide a su hijo, mándame un poquito más de dinero porque me llegó más alta la luz, mándame un poquito de dinero porque ya cuestan más las cosas, así también le puede decir, oye, hijo, hay esquemas en México donde tú participas y donde tú me puedes ayudar, y ahora fuera el enfoque distinto, desde México pedir la ayuda a mi familiar a Estados Unidos, y no desde Estados Unidos la inquietud para mandar a México un proyecto productivo, porque eso les rompe un poquito el sueño americano. Creo que se puede trabajar, creo que la unidad, que ya que se queda con el magnífico programa del PZDP, ¿sí?, donde está en esas zonas, creo que ahí puede difundir más, que desde México le pidan a sus familiares en Estados Unidos, porque ellos están dispuestos en apoyar. Creo que lo importante es llevar más información, ya no tanto capacitación de plan de negocio, de esto, que es importantísimo, pero es la información. Radio Latina, el programa Sin Fronteras, está abierto, tiene las puertas abiertas para Samuel Bernstein como director y titular del programa 3x1 para migrantes, para que llegue tu palabra, así como creo que hoy van a ser sus clubs, que le quitan el miedo, ya saben cómo, es que hago una cita, pues sí, no te presentes directamente porque tienen mucho trabajo, caramba, no te están esperando a ti, pero si haces tú una cita, pues caray, pues inmediatamente me van a recibir y me van a atender como yo me merezco. Tú se los aclaraste perfectamente. Oye, habla por teléfono antes de presentarte, y sobre todo si llevas a los 10, porque ya perdieron toda su vuelta. Así como esa información tan exacta que ahorita estoy seguro que lo están escuchando muchos connacionales en el medio oeste de los Estados Unidos, creo que así puedes venir a dar mucho más información para cubrir. A mí me enoja, Samuel, y lo digo en serio, y lo digo ante micrófonos, me enoja que me hayan mandado a mí unas fotos de un taller informativo en Waukegan, donde hay 6 personas. Y ahí están las fotos, yo las detuve y el día que quieras yo te las mando, ¿sí? Y estaba Tania Posternak y fueron 6 personas. ¿Por qué? Porque pasó algo. ¿Por qué? Porque tienen mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hacía mucho frío o hacía mucho calor o pasó algo y no llegaban los micrófonos de Radio Latina, del programa Sin Fronteras, llegan por radio en donde estés a una hora exacta para que sepan la información. Y a eso yo te invito, Samuel, a que realmente venga. Y si puedes venir tú, para nosotros es un gran honor. Si puedes mandar a alguien, también va a ser bienvenido, para que nuestros amigos allá sepan, así como les dijiste, oigan, hagan una cita para hacer su club. Ahora, ya que tengan los grupos, que vengan las preguntas. Ahorita me están pasando a mí preguntas, no las quiero hacer por el tiempo que tenemos, pero es cómo puedo obtener útiles escolares y becas, ¿sí? Desde North Chicago, la señora Carolina Hernández, ¿sí? ¿Qué le decimos? Pero si tenemos aquí gente que tú siempre puedes estar presente con alguien acá. Pero mira, ahí viene la pregunta, ¿y cómo puedo obtener mis útiles escolares? Sí, creen o lo van a entender que en México acá voy a llegar a la delegación y me van a dar mi útil escolar. No. ¿Cómo me puedo organizar para tener dinero
para que mi parte del 3x1 yo la ponga, para que la delegación o el gobierno federal ponga por lo menos esa dualidad, ¿sí? ¿Y a quién le doy esos útiles escolares? A todo un grupo, a mi familia, ¿cómo? Y ahí están las preguntas. Entonces creo que sí tienen las dudas, sí tienen las preguntas, Samuel. Yo creo que hay que darles la información directa a ellos. Y creo que el día de hoy, con esta información, mucha gente va a tener un eco y se va a sentir en el consulado. Pero sí te invito, Samuel, a que tengamos más información, tanto para nuestros amigos connacionales como para nuestros amigos de las comunidades originarias, que aquí están afuera esperándote para darte un documento. Aquí tú ves la presencia de ellos, pero para que México crezca y que México sepa los grandes logros, la inquietud, la perspectiva del gobierno federal, que nunca va a ser que México se derrumbe, sino que es al revés, que México siempre sea más grande, siempre sea más próspero y siempre tengamos mejores cosas. ¿Qué te parece, Samuel? A mí no podría estar más de acuerdo con esto que acabas de decir y pues nuevamente yo les agradezco a ustedes la oportunidad de dirigirme al auditorio de los paisanos allá en Estados Unidos, porque si hay algo que he aprendido trabajando en el programa ahorita, pero tengo más de 25 años trabajando en temas migratorios, es que nunca la información para los paisanos allá es excesiva. Siempre va a faltar información. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga, más que bienvenido. A nivel anecdótico, estuve yo en Nueva York, di una plática en el consulado, terminando, además una plática con muchas preguntas, etcétera. Terminando la plática se me acercaron unos paisanos, uno de Puebla, uno de Tlaxcala. Oiga, ¿cuándo regresa usted a darnos la plática? Y yo, a ver, pues ustedes estaban aquí, le acabo de dar la... Sí, pero de todos modos vengan, aunque nos digan lo mismo, pero venga otra vez a decirnos. Nunca es, digamos, demasiada, nunca es excesiva la información. Oportunidades como estas de, a través del programa Sin Fronteras, poder llegar a los paisanos, poderles ser de alguna utilidad para darles información o despejar alguna duda, son realmente muy bienvenidas, muy apreciadas y hay que saberlas aprovechar.